El día de hoy, en el Museo Nacional de Antropología, el presidente Peña Nieto va a presentar su reforma educativa. Proyecto de reforma educativa. Sí, y esta modificación a la Ley General de Educación contempla cosas muy importantes que como maestra, como mexicana, como mamá, ojalá se cumplan. Ojalá se cumplan porque, A ver, según prometió el señor Peña Nieto, dejará de haber plazas vitalicias y hereditarias en el sistema educativo nacional. Pero no solo eso. En la planeación de toda esta reforma educativa se consideran que tanto el servicio profesional de carrera docente, tanto como la carrera magisterial y todo lo que afecta al magisterio nacional, dejará de ser supervisado y controlado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, si esto se cumple, sí podemos pensar en que se eleve la calidad de la educación en México. Claro. Pero tiene que cumplirse bajo esas bases. Que sea un nuevo, no sé cómo le llamen, como quiera que le llamen, pero que haya un Consejo Nacional Técnico con otro nombre o con otro, pero integrado por verdaderos maestros que tengan conocimiento de las deficiencias y de la forma de superar todas esas deficiencias en el sistema educativo nacional. Si se sigue permitiendo que en la asignación de proyectos y la autorización de proyectos educativos intervengan los intereses económicos, no va a servir de nada. Toda esa visión de que el trabajador, en una especie de cogestión, intervenga en el manejo de las entidades públicas y de las dependencias de gobierno, proviene de la época del cardenismo, donde se tenía fe que el obrero, como tal, pues tendría obviamente las mejores decisiones, las mejores ideas en beneficio de los sectores trabajadores del país. Entonces era una forma de propiciar esto, pero no se contaba entonces con que todas las representaciones obreras quedarían en manos de intereses muy ajenos a los de los trabajadores y se establecerían ahí pequeños cacicazgos sindicales. pues mira, dice, dejará de ser supervisado y controlado por el Sindicato de la Educación. Puede quedar en buena intención. Crear todo un sistema o toda una reforma educativa conlleva mover todo el sistema educativo. Y aquí no sería cuestión de imponerlo, sino de que cada uno de los maestros en esta república tomara conciencia de cuál ha sido el beneficio personal y el beneficio colectivo en cuanto a la educación, después de haber permitido que el sindicato manejara todo esto, y cuál puede ser el futuro. Porque desafortunadamente cuando hay necesidad y cuando los intereses personales se anteponen a los colectivos, los maestros se dejan llevar. No todos, quiero aclararlo porque ahorita van a empezar. No todos, no todos. Pero cuando la fuerza de un sindicato es impositiva, no hay forma de ir en contra de. No puedes ir contra un sistema. Es intentar mover este muro 5 centímetros tú sola. Muévelo. Te puedes pasar tu vida haciendo presión contra ese muro y jamás lo vas a mover. Y en el momento en que intentes moverlo y ponerte en posición, inmediatamente eres señalada por el sindicato, descalificada, agredida y acosada. Entonces aquí está en manos de las autoridades el que realmente se dé un cambio, dándoles a los profesores la seguridad de que aquellos que en un momento participen de manera dinámica, activa y a favor de la educación, no sufrirán represalias por parte de un sindicato. Pero lo que me llama la atención, y es que un proyecto de reforma educativa debe estar respaldado por todas las instituciones del país, y en este sentido no sé si lo harán paralelamente o lo harán de manera conjunta. El caso es que hoy también la Universidad Nacional Autónoma de México presentará su propuesta de plan de 10 años. Ya hubo un plan educativo de 10 años, ¿no?
con Torres Bodet. Sí. Sí. Presentará su propuesta de plan de 10 años para el desarrollo de la educación en México y que pretende combatir el analfabetismo, el rezago educativo y ampliar las oportunidades para los jóvenes al mejorar la calidad de la educación básica. Y en este encuentro estarán presentes exsecretarios de Educación Pública como Fernando Solana, José Ángel Pescador Osuna y Miguel Limón Rojas, además de rectores de universidades públicas. Entonces no me queda claro si este proyecto que presenta la Universidad Nacional podrá ser considerado en la reforma educativa presentada por la Presidencia de México, o son dos programas que pretenden avanzar paralelamente, lo cual para mí resulta poco práctico. Pues sí, no han aclarado al respecto. No sé. ¿No? No sé, pero yo creo que presentar un proyecto de ley de reforma educativa no lo haces con inventos de la manga. Necesitas contar con gente capaz, con experiencia, como son los secretarios de Educación Pública. Necesitas contar con personas que están en la base y que saben la problemática y la deficiencia que hay. Y desde luego tener la supervisión o la asesoría o la contribución de la gente de la UNAM le puede dar todo ese respaldo académico a un proyecto. Y por otro lado, pues me parece muy oportuno que presenten simultáneamente estos dos proyectos y que pueden dar una visión más integral de lo que sería la educación en México. Si son paralelos, yo le veo muchas ventajas. Tú no puedes subir al tren de la universidad a lo que es el sistema de primaria y secundaria. Yo creo que por separado y que llegue un punto en el que coincidan, pero una vez preparados los alumnos para poder hacer frente a una educación universitaria de calidad. Quizá una deficiencia en el cable que nos da esta información no nos señala el lugar en donde la UNAM presentará. Entonces quizá pudiera sea haber simultáneo. Ojalá. Esperemos que así sea, porque sí. imagínate una reforma educativa apoyada por dos de las más importantes, no de las más importantes, las más importantes del país, porque el Instituto Politécnico Nacional también impulsará de forma especial la educación a distancia, no presencial y continua, que es el reto educativo del nuevo siglo. La educación a distancia es lo que puede fortalecer, sobre todo en el nivel medio superior y superior a la educación en México. Yo creo que van de la mano y creo que en una presentación tan importante como esta que hace el señor presidente, no puedes excluir a los exsecretarios de Educación Pública, ni al actual rector de la universidad, ni a la actual directora del Politécnico. Al contrario, si hablamos del sistema educativo desde sus inicios, que sería educación básica, elemental, pues tenemos que llegar al ideal de cualquier país. Jóvenes egresados de la universidad, la que sea, jóvenes egresados del Instituto Politécnico o de sus institutos técnicos, y creo que eso es la ambición máxima de un país para superar muchas cosas que están pasando como impacto sociológico. Pero además imagínense la fortaleza que recibiría la Secretaría de Educación de tener el apoyo académico, técnico de esas instituciones. Es al revés, no, perdóname, pero es al revés. No. Es la Secretaría de Educación Pública la que le ha dado esa formalidad y ese respaldo técnico a la universidad y al Politécnico. No. Desde luego, la presencia académica y el conocimiento académico de sus egresados o de sus directivos es importantísimo, pero es la SEP la que rige. Sí, a lo que me refiero, Dora, es que la Secretaría de Educación por mucho tiempo ha funcionado con proyectos individuales. Por otro lado la UNAM y por otro el Poli. Y entonces los tres unidos pueden hacer una maravilla de reforma educativa. A eso me refiero. No a otro tipo de dependencia, ¿no?